Laura, encantado de recibirte en el programa Retos Siglo XXI. Y para hablar de todos los retos que tenés, eres una muchacha muy joven, que estás dirigiendo una institución tan importante, tan clave para el desarrollo de este país como es Procomer. Traer nuevas inversiones y no solo traer, sino que la gente que está trabajando ya en Costa Rica amplíe sus plantas y que siga el desarrollo a dos, crece a dos dígitos todos los años, o sea, eso es impresionante. A mí me tocó cuando fundamos eh, CINDE, y bueno, ahora ya CINDE se va a dedicar a otra especialidad, pongámosle así. Y Procomer tiene una estructura muy interesante, tiene una flexibilidad que es muy importante. La estructura de su junta directiva es básicamente está muy concentrada en el sector privado, todas las cámaras empresariales. Y bueno, tenemos grandes retos este año, ¿verdad? Y los años que siguen, ¿verdad? Sobre todo con los problemas de educación, ¿verdad? Eso es algo que hay que preocuparse porque hay un retroceso terrible, ¿verdad? Hemos perdido varias posiciones y la mano de obra es lo más importante, ¿eh? Ustedes venden mano de obra, estabilidad, seguridad, confianza en el país, pero si no hay buena mano de obra, comienzan a ver, el inversionista dice, bueno, ¿por qué voy a ir a Costa Rica si no voy a conseguir ingenieros, especialistas? O sea, todo, sobre todo la nueva rama que es la que ustedes han impulsado, que es ese clúster médico de productos médicos. Bueno, pero Sí, bienvenida. muchas gracias, muchas gracias. Sí, a ver, Procomer es una organización muy interesante y con una gran capacidad de hacer transformaciones en el sector productivo nacional. Y yo creo que eso hay que cuidarlo y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Efectivamente, tiene lo mejor de los dos mundos, diría yo, ¿verdad? Es una institución pública, es decir, responde al beneficio del país, ¿verdad? Ese es el objetivo de Procomer, un objetivo, digamos, un propósito del beneficio y lo que es mejor para Costa Rica, y eso es maravilloso. Pero también tiene la agilidad del sector privado, y tiene la agilidad del sector privado porque tiene una junta directiva cuya mayoría es privada, entonces le permite tener visión de largo plazo, es decir, podemos hacer estrategias de más de 4 años, ¿verdad? Porque tenemos la mayoría de nuestros miembros que continúan caminando con nosotros por más de 4 años y solo a través de visión y de estrategia de largo plazo es que uno puede hacer grandes transformaciones productivas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es una maravillosa característica de nuestra organización. Pero la otra gran característica que yo valoro muchísimo y que al tener más de 8 años ya de trabajar en Procomer conozco a profundidad, es que Procomer tiene la bendición de ser una institución que se mueve por contratación privada. Eso nos permite flexibilidad, es decir, flexibilidad en contratar los perfiles de personas que necesitamos para atender las necesidades del sector exportador y de inversión extranjera directa. Y exigirle resultados. Y exigir resultados, porque si no, nuestra, pues, exacto, nuestra vara de medida es la meritocracia, sí, ¿verdad? Si los objetivos se cumplen, las cosas siguen caminando, Costa Rica se beneficia y Procomer sigue siendo una plataforma que mejora el bienestar de Costa Rica. Entonces, creo que esas son dos características muy interesantes que alimentan la excelencia de nuestra organización y que nos permiten ser una plataforma que con un propósito del beneficio para el país pueda hacer grandes cosas. Efectivamente hay retos como las tenemos, creo que todas las organizaciones que estamos trabajando para generar empleos, para facilitar oportunidades, hay grandes retos a nivel de educación. Esa es una de las preocupaciones más grandes que creo que todos los costarricenses tenemos.
En el caso de la inversión extranjera directa y de lo que tiene que ver con las exportaciones y lo que se mueve a través del régimen definitivo, es uno de los principales retos que tenemos que abordar en el cortísimo plazo. El talento humano, además del restante de nuestra propuesta de valor, ¿verdad? La estabilidad social y económica que tiene Costa Rica, la democracia más vieja de América Latina, nuestra vocación geográfica, nuestra plataforma de tratados comerciales, que todo eso suma, por supuesto, cuando los inversionistas van a tomar una decisión de inversión. Toda esa propuesta de valor robusta que Costa Rica tiene suma, pero el gran diferenciador que nos ha puesto en el ojo de la inversión extranjera directa al lado de nuestros vecinos, ¿verdad? Es nuestro talento humano. Y lo tenemos todo el tiempo sobre la mesa cuando estamos en conversaciones con inversionistas, ¿verdad? El talento humano que hay en Costa Rica, no solo desde sus capacidades y sus conocimientos técnicos, sino el bilingüismo y también una característica muy particular de los costarricenses, que por la formación educativa que tuvimos durante muchos años, somos personas que tendemos a cuestionar los procesos, a ser creativos, a siempre buscar una manera diferente de llegar, ¿verdad? En las industrias que ahora están en boga, ¿verdad? Como industrias 4.0, analítica de datos, etcétera, todas estas características de gente que logra encontrar de manera creativa, rehacer procesos, identificar información, generar nuevas maneras de producir, son características muy solicitadas por la inversión extranjera directa. Entonces, Costa Rica y su talento humano es diferenciado, todavía es diferenciado. Ahora, eso se nos empieza a agotar, ¿verdad? Se nos empieza a agotar el talento que tiene estas características. Y lo vemos con claridad en las últimas estudios y encuestas que han salido, ¿verdad? La última encuesta que salió indica que 7 de cada 10 empresas no logran encontrar el talento que buscan. Entonces, un 70% de brecha es un número grande. Fuerte. Grande. El reto es importante y hay que abordarlo de manera inmediata. Y me parece que no siempre en los foros de discusión sobre educación vemos el impacto que esto tiene, no solo porque no nos permite generar oportunidades de empleo, eso es una cosa, pero también porque empieza a levantarnos nuestros costos de producción y nos vuelve más caros frente al mundo. ¿Por qué? Porque si yo tengo poco talento humano con las características que necesito, entre las empresas hay canibalismo, ¿verdad? Entonces empiezo a subir salarios para captar lo mejor que hay en talento humano. Y eso me va subiendo el costo de la mano de obra nacional, que ya ha sido de por sí una de las características, ¿verdad?, de Costa Rica, que somos un país en mano de obra caro porque escogimos un modelo de desarrollo como lo escogimos, ¿verdad?, y decidimos apostar por ese como país, pero que al final nos impacta en el costo de los salarios. Entonces, no tener la cantidad de talento humano que necesitamos se vuelve una manera de encarecernos, además de ¿verdad?, el evidente problema de no poder generar oportunidades de trabajo, porque al final de cuentas, desde Procomer tenemos clarísimo que nosotros atraemos inversión y fomentamos las exportaciones como el vehículo para generar empleo y desarrollo, ¿verdad?, no como un fin en sí mismo. Entonces, definitivamente el reto del talento humano es una de las preocupaciones que tenemos ahora sobre la mesa. No solo profesionales, sino técnicos también, ¿verdad? Técnicos, ajá, en ambas vías. A veces tenemos profesionales y lo vemos con las universidades. Y bueno, y la educación dual es otra posibilidad también de que es otra posibilidad. Que yo creo que mejorar. Creo que el INA ha hecho pasos agigantados en los últimos años, ¿verdad? La reforma que se le hizo al INA hace algunos años le permitía al INA ser más ágil en temas de contratación, le permitía ser más ágil en temas de ejecución. Entonces eso fue un gran paso. Otro gran paso es... Pero bueno, eso cambió ahora con la resolución de la Sala Cuarta. Eso retrocedió efectivamente con esa resolución. Es un retroceso relevante porque el INA sí había ganado agilidad.
El INA es una institución emblemática, ¿no? Yo creo que nadie va a poner en cuestión la importancia de tener un instituto de capacitación técnica que además tiene una penetración territorial importante, porque el INA tiene esa característica, ¿verdad? Está en todas partes de Costa Rica. Entonces yo creo que eso es algo que hay que cuidar. El tema es que al ser una institución que trabaja para el sector privado y para el sector empresarial, tiene que tener la capacidad de moverse, claro, sí, de sí. moverse a las necesidades Y es que del cambia sector todo. empresarial. O sea, Cambia cada vez más rápido. ahora ya los carros eléctricos están comenzando a venir. Así es. Necesitamos técnicos. Y necesitamos técnicos que vean. Así es. ¿Verdad? Y entonces el mundo que ahora cambia cada vez más velocidad y las industrias cambian cada vez más velocidad, entonces el INA tiene que tener esas características también, ¿verdad? Al igual que Procomer, una organización con una estructura que le permita responder de manera ágil a las necesidades del sector empresarial. Y evitar que el INA entonces pueda hacer contrataciones privadas, ¿verdad? Es un retroceso porque perdemos agilidad, ¿verdad? Que fue cosas que con mucho esfuerzo se ganaron en los pasados años. Pero bueno, el INA sigue caminando, me parece, en la vía correcta. Por ejemplo, está fortaleciendo el programa de educación dual, ¿verdad? Que es apostar es una apuesta más segura, ¿verdad? No solo porque los muchachos, por ejemplo, de los colegios técnicos o los mismos técnicos del INA se incorporan de una vez para ganar experiencia en la empresa, sino porque la posibilidad de que una empresa le dé educación dual a una persona y se la deje como empleado, ¿verdad? Como colaborador es altísima. Entonces, es una manera no solo de formación, sino es una manera indirecta de hacer vinculación laboral, que es muy relevante. Pero yo he sentido que no ha crecido mucho el programa, o sea, con el potencial que tiene la educación dual, pues falta algo ahí de enlace con el sector. Está apenas comenzando a los primeros pasos. De hecho, se relanzó hace menos de un mes. El programa del INA lo relanzó hace menos de un mes porque hizo ajustes de acuerdo a lo que sus nuevas características de ley le permitían. Hizo ajustes y entonces se relanzó hace un mes. Yo creo que esa es una gran oportunidad y ojalá las empresas se sumen al tema de educación dual con el INA porque ahí puede haber una gran oportunidad, insisto, no solo de formación, sino de vinculación, que me parece a mí ha sido en lo que menos hemos sido exitosos como institucionalidad pública, ¿verdad? Hemos hecho muchos espacios de formación y los hace el INA y los hace el Ministerio de Trabajo con Empléate y los hacen otras organizaciones, MEIC, Procomer, etcétera, varios metidos en el tema de formación, pero ya el tema de la vinculación no hemos sido tan exitosos en esa parte. Entonces, creo yo que la educación dual es una apuesta interesante para golpear en ambas vías, formación y vinculación. Ahora, en esa línea, Procomer se había mantenido alejado del tema de la formación de talento humano, ¿verdad? Nosotros hasta el año pasado no habíamos entrado de manera directa a trabajar en la brecha que hay de talento humano. El año pasado nuestra junta directiva definió que como parte de nuestra estrategia de los próximos 4 años, talento humano era un eje fundamental de trabajo para nosotros. Entonces formamos un equipo a lo interno de Procomer y creamos herramientas. Es la materia prima. Si no hay talento, no hay nada. Es parte de la competitividad en el fondo de Costa Rica. Entonces implementamos nuevas herramientas y nuevas estrategias para abordar el talento humano. Una de ellas que creo yo tiene un gran potencial es el fideicomiso de talento humano COMEX Procomer, el cual lanzamos hace un mes y medio. Es una herramienta que permite que las empresas formen personal que ya tienen para aumentar sus habilidades o formen personal que después van a reclutar como sus colaboradores con una coinversión en el costo de esa formación entre la empresa y el fideicomiso. Entonces es una manera de nosotros como COMEX y Procomer estar apoyando la generación de talento. Y está trabajando. Ya hay ejemplos La abrimos hace un mes y medio y cerramos la convocatoria porque es una convocatoria abierta. Cerramos la convocatoria ahora el 15 de enero. Entonces, a partir del 15 de enero deberíamos tener ya las empresas con el número de colaboradores que están en procesos de formación. Entonces, con esto lo que quiero decir es que sí hay maneras igual creativas. Para la inversión
extranjera y todo en zonas francas o también... En este caso está acotado a empresas de zonas francas, ¿verdad? Porque el fideicomiso fue creado con esas con características. los ingresos de zona franca. Así es. Pero justamente en los pasados meses habíamos estado en conversaciones con el INA, ¿verdad? Para que el INA pudiera sumarse a esta iniciativa. Que es la que tiene más, Claro, más que es la que recursos. tiene más recursos y además una vocación de formación, ¿verdad? Sumarse a esta iniciativa y entonces poder subir en este tren al régimen definitivo, ¿verdad? Porque nosotros siempre elaboramos nuestras iniciativas con esta visión de que el sector exportador de Costa Rica es uno, ¿verdad? Y a nadie le sirve un sector en régimen de zona franca robusto, creciente, si el régimen definitivo creciendo a la mitad o a la tercera parte, ¿verdad? Con una baja productividad, no solo porque la división que genera para Costa Rica que no es sana, sino porque además el sector del régimen ya se definitivo, comienza a hablar de las dos Costa Ricas, una así que es, crece a 2 ¿verdad? dígitos y otra que crece un 5, un 6%. Y que además no es sano que el sector que es más grande y que más empleo produce, El 85%. El 85% no tenga alta productividad. Si nosotros necesitamos que los que son más tengan buena productividad, pero además porque ese sector va a suplir al sector del régimen definitivo. Es decir, si nosotros queremos un país de altas productividades con capacidad de insertarse a mercados internacionales, es que no todo el tienen mundo las tiene que mismas ser reglas de productivo. juego también. Bueno, pero ahí es donde nosotros tenemos Hay que pensar ver, cómo le nivelamos ponernos un poco. creativos de cómo apoyamos, sobre todo creo yo a nivel de competitividad, porque si tenemos menos trámites, si tenemos más transparencia en los trámites en temas de procesos, de tiempos, más digitalización, si tenemos mejor talento humano, si hay mejor infraestructura, ¿verdad? De todos los tipos, portuaria, vial, conectividad, todo eso al final va a facilitar que el régimen definitivo empiece a crecer en productividad. No necesariamente los incentivos fiscales, Es lo mismo que son muy que particulares. la concentración en zonas geográficas, ¿verdad? Así es. Yo creo que el promover fuera de la GAM ayuda. No es tan fácil, ¿verdad? Porque no es fácil. La infraestructura no es la misma, ¿verdad? No es fácil, pero es un pero reto que hay que abordar. es un reto fuerte, ¿verdad? Sí. Nosotros, en la estrategia de inversión extranjera directa que lanzamos en junio de este año, yo diría que el corazón de esa estrategia es fuera de GAM. Es decir, si lo vemos en los grandes objetivos que tiene, ¿verdad? Donde un objetivo es poder diversificar el tipo de inversión que traemos, poder diversificar los orígenes a donde vamos a buscar esa inversión, y otro gran objetivo de generar competitividad. Sin lugar a dudas, diría yo que el objetivo más importante que nos enfrenta a un reto grande es de generar inversión fuera de GAM. Generar empleo fuera de la GAM. Así es. Nuevos destinos. Nuevos destinos de atracción de inversión, sí. De atracción de inversión. Y también de exportaciones. Hemos estado... Aunque el mercado norteamericano siempre sigue siendo... Y nunca va a dejar de ser el socio más importante. No va a cambiar. Eso no va a cambiar radicalmente. Primero por las distancias, ¿verdad? Ir a pensar en China y en otros países asiáticos, y a mí me parece un poco ambicioso y complicado. Es complicado, ahí hay muchos retos de logística, ¿verdad? Muchos retos no también. tenemos buenos puertos todavía en el Pacífico. Volúmenes. Ahí hay sus retos particulares, pero sí es cierto que hay oportunidades en otras regiones, por ejemplo, Unión Europea, Sudamérica. Europa es importantísimo. Después de Estados Unidos es el segundo gran socio nuestro. Perdón, el segundo es Centroamérica. El tercero es... pero en proporciones casi muy parecidas. Igualito, sí. En proporciones muy parecidas. Pero de Centroamérica es bien importante. Sí, por muchos años, sobre todo para el régimen definitivo. Así es, y para las pymes, y que para es las pymes. algo muy particular, ¿verdad? Es un socio comercial que significa el 20% de nuestras exportaciones, Centroamérica, es decir, tiene una tajada importante de lo que exportamos, pero esas características que usted menciona son las fundamentales. Está dirigido sobre todo al régimen definitivo y además a pymes.
Entonces, que no podemos dejar de lado la importancia de mantener, por decirlo así, nuestra matriz exportadora muy diversificada en todos los sentidos, ¿verdad? Diversificación de hacia dónde dirigimos nuestros productos, diversificación de la cantidad de productos que movemos, diversificación de los regímenes que tenemos y diversificación de los tamaños de empresas que tenemos. Entonces, desde esta visión muy amplia de la diversificación es que tenemos que trabajar en estrategias distintas. Pero también hay que tener cuidado que cuando uno se diversifica mucho, pierde, o sea, la concentración en ciertas áreas claves, ¿verdad? Digamos, como es el mercado norteamericano, que todavía le falta mucho por desarrollarse, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos está la costa este y la costa este, y pero está toda la región central, en fin. Europa, claro, exportamos mucha fruta y mucha cosa, pero producto industrial un poco, ¿no? Poco, ahí todavía queda mucho. El mercado europeo todavía nos ofrece muchísimas oportunidades, porque además incluso lo que exportamos a nivel de producto agrícola está concentrado en algunos productos, ¿verdad? Entonces ahí todavía hay espacio para crecimiento y yo diría que sobre todo en la industria alimentaria, sí, ¿verdad? De más valor, no solo de producto fresco, sino de producto, digamos, más procesado, desde jugos hasta chips, hasta harinas. O sea, todavía hay más espacio, todavía hay más espacio de crecimiento en la Unión Europea. Es complejo también porque tenemos costos altos, ¿no? Costa Rica se ha encarecido mucho recientemente con esta revaluación que tuvimos, fue un 20%, ¿no? Y además Costa Rica es caro, ¿no? Porque tenemos cargas sociales muy altas, servicios eléctricos, telecomunicaciones, todo tiene su costo mucho más alto que cualquier país sí, que nuestros vecinos. De América, los vecinos. Sí, eso es un reto. Nuestros costos de producción lo son. Sí, bueno, pero la ventaja es que tenemos mayor productividad. O sea, lo que tenemos que mejorar es la productividad. Así es. Nosotros no podemos vender baratijas, pongámosle así. Tenemos que vender productos. ¿Y por qué no se acuerda el modelo tico? Sí. No es como estamos posicionados en el mundo. Es decir, nadie nos busca porque somos baratos. No, es igual el turismo. El turismo, hay nichos de mercado. Pero en Costa Rica se ha ido posicionando en distintos nichos. Pero el fuerte ahora ya es productos de alta gama. O sea, ya veo unos hoteles de 5 estrellas que antes jamás, o sea, hice un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Un Four Seasons, ahora sí, hoteles boutique de 50 habitaciones, sí, pero que no es para valor. Muchos de nosotros. Sí, pero no es para el turismo local, digamos. Pero sí es importante que no perdamos la perspectiva, ¿eh? Los impuestos, que no nos aumenten las cargas, que la electricidad sea de acuerdo a los costos, a costos competitivos, ¿no? No se trata de que sea regalada. Pero usted cuando va a vender un país, tienes que venderlo por sus grandes cualidades, ¿verdad? Los puertos, sobre todo el Pacífico, estamos con serios problemas. En los aeropuertos, ahora van a arreglar por dicha el aeropuerto de Liberia, que ha crecido mucho, pero las comunicaciones son muy complicadas, o sea, la parte vial es terrible, ¿verdad? O sea, por ejemplo, toda esta gente que se está yendo para Palmares, para Occidente, digamos. Para el Occidente, digamos. Sí, no le están ampliando la carretera, esa carretera, y la mayoría de esos productos salen por el aeropuerto, ¿verdad? Todas estas cosas, yo estoy de acuerdo con usted que el tema medular es la productividad, ¿verdad? Y ahí entonces hay que apostar por estas mejoras. Sí, pero la productividad no puede tampoco, si duras 2 horas digamos, de San Ramón al aeropuerto. Todo esto suma, ¿verdad? El tema de la infraestructura, entonces el costo del flete es muy alto. De la energía, todo esto suma a que seamos más o menos competitivos. Los ticos nos sentimos que somos la maravilla del mundo, ¿no? Sí, qué dicha.
Pero bueno, el otro problema es la seguridad. O sea, es un tema que hay que ponerle mucha atención. Todas porque esas cosas o sea, nos van a impactar si no tomamos medidas. Ese sí. es el asunto, ¿verdad? Y yo creo que es de ahí donde Procomer está abordando las cosas. Por eso, en la estrategia que lanzamos de inversión extranjera directa, la competitividad era un pilar fundamental de la estrategia, ¿verdad? Poder facilitar que esas barreras que hoy evitan que seamos más competitivos se vayan resolviendo. Teníamos ya varios años de venir trabajando en temas de tramitología a través de la ventanilla única de inversión, eso no lo vamos a abandonar, pero ahora nos sumamos a trabajar en talento humano, ahora nos sumamos a trabajar en el Consejo de Competitividad fuera de GAM que creamos a través de la estrategia para trabajar con los jerarcas de las diferentes instituciones para abordar estos problemas, infraestructura, conectividad, costos energéticos. Los gobiernos locales son importantes, las municipalidades. Los gobiernos locales son fundamentales. Creo que ahora el cambio que viene en febrero, ¿verdad? También va a haber un proceso es que ahí de restablecer contactos. Palmares, sí, Palmares tiene San Ramón, Grecia. Han vivido casi todo el tiempo de la parte agrícola. Pero tienen muchos recursos humanos que vienen a trabajar aquí a San José. Ajá. ¿Quién sabe qué va a pasar ahora? Porque al irse para... Sí, vamos a tener que capturar, de otras partes para otra parte, Pero uno de los grandes éxitos, me parece a mí, de Occidente, es que ellos como municipalidades entendieron que el potencial era articular entre ellos. Articular. ¿Verdad? Y esa articulación de ellos como región es lo que ha logrado que se abran oportunidades para la inversión, es lo que han logrado que las instituciones hayan vuelto a ver a Occidente también para hacer planes específicos para la región. Tienen muy buena mano de obra, muy sana. Tienen una mano de obra sana, pero también ellos han hecho un esfuerzo por generar oportunidades de capacitación, de formación de técnicos. Entonces, ese es un modelo que nosotros estamos incentivando que suceda en otras regiones, es decir, la articulación con el sector, con la parte municipal y local es fundamental, pero la articulación entre ellos también es fundamental y de la mano con el sector privado, porque eso solo funciona. Sí, está el sector privado. Porque el sector privado está presente. Tiene que ser una alianza público-privada. Es el que va, ¿verdad?, suponiendo la pauta. Eso creo que es importante en la parte educativa, preocuparse por porque ahí es donde sale la materia prima, ¿va? Así es. Y hacer algunas alianzas ahí con el MEP o con el INA o con las universidades públicas, las universidades privadas. Técnicos también. Y también hay que cambiar o sea, no puede ser que las universidades, digamos, no quieran cambiar la misma estructura, esa rígida. Sí, las currículas. O sea, todavía siguen, la currícula tiene que ser distinta ahora, ¿no? Porque eso son otras necesidades. Y ustedes son los que tienen que alimentar eso. Así es. O sea, el CONARE tiene que estar ustedes en contacto continuo, porque las universidades públicas son importantes, pero también están las universidades privadas. Sí, que son más flexibles. Que generan más profesionales. Más profesionales que las públicas, ¿verdad? Y sí, ahí la labor de Procomer, y como nosotros nos vemos, es tratando de guiar. Nosotros tenemos el contacto con el sector privado y además tenemos la inteligencia comercial con el mundo, ¿verdad? Hacia dónde giran las tendencias. Saben dónde va. Sabemos para dónde vamos. ¿Y qué necesitas dentro de 5 años o 10 años? Así es, que eso es tan importante como suplir las necesidades de hoy, y eso hemos sido insistentes a todas las instituciones públicas, y creo que el mensaje ha venido calando, ¿verdad? Nosotros no podemos enfocarnos solo en resolver las brechas hoy, es lo que en 10 años que vamos a necesitar. Todo es de largo plazo, así o es, mediano plazo, Así digamos. es, entonces Procomer, que tiene esa característica de ser una institución que tiene visión de largo plazo, puede jugar un rol fundamental para resolver esas brechas de competitividad. Bueno, Laura, ahí te invitaré a otra año entrante, porque yo creo que nos queda mucho que conversar. Mucho tema, sí, y muy importante, porque yo creo que el país tiene que salir como un todo. Aquí no hay, es que eso de que el INA depende de lo que piensen los sindicatos, o que las universidades no tengan esa movilidad que deben de tener, y que el MEP no genere lo que tiene que generar, y que no, se acabó. Si Costa Rica
los Y frente problemas al mundo sociales somos son muy uno. grandes, el empleo es importantísimo. Hey, ¿qué hacemos con estar graduando muchachos en una serie de carreras que no tienen mercado, que no saben inglés? El 94% no sabe inglés. Así es. Sí, Bueno, sí, no la saben brecha ni es grande. escribir, o La sea, brecha es grande. no saben, es triste lo que está pasando en Costa Rica. Sí, y es triste porque No saben, Costa Rica tiene no una saben gran de- oportunidad. no saben de matemáticas, venimos así No, descendiendo no hay en matemáticas. pensamiento lógico, no hay... Se eliminaron un montón yo me acuerdo hacer exámenes de bachillerato y yo era profesor de matemáticas, ¿ven? Qué cosa, y hacíamos, preparábamos para la gente para el bachillerato en matemáticas, por lo menos habían barreras, o sea, había medición. Eso es que ahora, el faro, no sé cuál es el faro, honestamente nadie lo ve como muy claro eso. Y hay que acabar con todos esos mitos. Hay que acabar con eso. O cambiamos o nos sacan del mercado. O sea, hay otras oportunidades en otros países y los inversionistas están encantados de Costa Rica, pero se pueden encantar en Así es, o sea, Costa Rica Salvador. tiene una gran oportunidad, pero tenemos como país que entender que esa oportunidad no se va a convertir en frutos de oportunidades de empleo si no hacemos algo. Sí. Es decir, las cosas están ahí, Costa Rica tiene No, un es buen que posicionamiento, pero hay estamos que viviendo de tomarlo. una inversión que se hizo hace muchos años y una educación que era otra cosa. Y ahora ya se descompuso esto y entonces Y hay que desde arreglarlo. todos los ámbitos, ¿verdad? Hay que dar pasos agigantados para mejorar cosas que Pero hay que durante muchos aceptar años. primero la realidad Así y es. cuál es el futuro. Así es. Y en eso tiene que tener, ahí no hay cuestión de que, no es que yo preparé gente para hacer macramé o para carros con carburador y así, ya eso no. Así es. El INA tiene que cambiar, las universidades tienen que reformar Las sus instituciones currículos en general. y ¿verdad? las instituciones en general con esa inflexibilidad que tienen, que parecen un lagarto. Así es, o sea, hay que tener visión de largo plazo, saber de dónde estamos arrancando, Y a dónde ¿verdad? tenemos que ir. A dónde tenemos que ir y trabajar, creo que de Y no manera que muy cambie articulada. cada 4 años y a veces a menos de 4 años. ¿no? Sí, pero la articulación entre todos los actores del ecosistema es la única manera de que Costa Rica aproveche el posicionamiento internacional que ya tiene y que nos puede hacer dar el salto como país. Bueno, Laura, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.